Tantos bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Dónde está el Bug? Como lo prometí en los últimos episodios, hemos traído a una invitada exponente mujer para, para que les pueda hablar sobre una de las increíbles áreas de tecnología que viene a ser la ciberseguridad. Y bueno, ¿quién mejor para presentarse que la misma Leida, que es creadora de contenido en el área de ciberseguridad? Y no es de aquí de Perú, ella es de México y justo le agradecemos mucho su participación en este podcast. Y bueno, quisiera que te presentes a Leida. Muchas gracias, Gianmarco. Un gusto para mí. Estoy muy contenta de que me hayas considerado para, pues, participar aquí en estos podcasts que está haciendo la comunidad. Me agrada mucho poder hablar de estos temas porque, si bien dices, me dedico a difundir información acerca del área de ciberseguridad, todas las oportunidades que podemos tener, pues también tengo mi parte laboral que es completamente especializada en el área. También me dedico a seguridad de la información. Entonces, es un conjunto de cosas que me han llevado precisamente a ya tener un perfil totalmente de ciberseguridad y hacking ético. Entonces, pues bueno, soy Aleida Pérez, mejor conocida como Triple W. Me gusta mucho que me digan Triple W o Compi porque así me refiero con todos. Y bueno, tengo una comunidad muy bonita donde aprendemos precisamente cómo introducirnos a ciberseguridad, qué áreas de oportunidad hay además del hacking, porque algunas personas como que tienden a confundir el hacking y ciberseguridad. Entonces, pues bueno, esta parte en la que compartimos estos recursos nos da un enfoque, un buen roadmap para tener ideas hacia dónde ir. Y ese es prácticamente mi trabajo en Internet. Y bueno, aparte de eso, formo parte de dos organizaciones de mujeres en ciberseguridad que precisamente también nos dedicamos a empoderar a mujeres para que influyan y sean líderes en las áreas tan específicas o tan de nicho como, pues es otra vez ciberseguridad. Entonces, muy contenta por formar parte de estas comunidades, de las organizaciones, de que me consideren personas como tú, que además de admirar, pues también estimo mucho. Y bueno, pues aquí estoy para lo que necesites. Y bueno, para este buen podcast que trae muy buenas preguntillas por ahí. Qué bonito tus palabras, Aleida, la verdad que no me lo esperaba. O sea, yo en lo personal he visto muchas veces, porque ya te invitaba antes en estos, tu perfil, y sin duda es increíble y muy motivador en verdad para con las mujeres, para con todas las personas que quieren entrar al área de la ciberseguridad, porque es todo un campo complejo que justo, digamos, estos últimos meses, o digamos ya, quizás un poco exagerado, pero también podría decirse, e incluso este año se ha visto mucho más reflejado el tema de la ciberseguridad, los ciberataques cada vez están aumentando más. Es crucial que ahora ya todas las personas se metan de lleno, aunque no sea incluso su carrera, es bueno también que vayan conociendo un poco de ello. Por ejemplo, en el episodio pasado, que tuvimos una invitada del área de videojuegos, al finalizar justo estuvo mencionando que ella también está investigando un poco de ciberseguridad, porque incluso a pesar de que quizás no la voy a aplicar nunca, igual es necesario, porque, o sea, es que puede pasar, por ejemplo, de que una persona se confíe, porque por desgracia nosotros los seres humanos somos el último eslabón débil de toda esta cadena de seguridad, en el que si nosotros nos descuidamos, al final nosotros seremos aquella puerta que habrá dejado entrar al ciberdelincuente. Así que, sin duda alguna, es muy motivador en verdad todo lo que estás realizando hasta el momento y que lo que seguirás realizando en los próximos años, porque ya, bueno, ya estamos acabando el año. Y bueno, esto que estoy diciendo va a dar pie a la primera pregunta que vamos a hacer en el día de hoy, que fue, ¿cuál fue tu primer acercamiento a este mundo de la ciberseguridad? Pues fíjate que no fue totalmente de ciberseguridad. Yo comencé, pues ya sabes, como utilizando la computadora de manera básica. Obviamente sí influyó mucho este interés que yo tenía para que en paralelo a mis estudios desde muy pequeña, pues supiera yo cómo manejar una computadora. Entonces, pues le agarré la onda, empecé a investigar cosas acerca de cómo dedicarme a entender pues, las máquinas. Y ahí descubrí que existía la programación, que existían toda esta clase de cosas que nos permitían como operarla, ¿no? Totalmente. Y bueno, de ahí me metí directamente a una carrera aquí en México. Son carreras que no son universitarias, pero son a nivel bachillerato. Y ahí estudié informática. Entonces me gusta mucho esta parte de programar.
yo en algún punto quise hacer videojuegos y precisamente lo que mencionas, incluso si tú te quieres dedicar al área de videojuegos, cualquier cosa lleva código o lleva una lógica que tú tienes que asegurar para que esa lógica no sea saltada y pueda ser vulnerada. Entonces, de ahí fui descubriendo que necesitábamos asegurar código, que necesitábamos buenas medidas de protección, que había estándares, todo este rollo. Y yo decía, bueno, ¿esto de qué forma parte? Para ese punto ya era pues, como 2010 más o menos. Y dije, ok, pues voy a investigar todavía más a fondo de qué va esto. Y mi primer literalmente acercamiento así con ciberseguridad eh, fue en foros. Yo hacía muchos amiguitos, así como ahorita tengo en internet, hacía amiguitos en foros y eso me gustaba mucho porque me daban retroalimentación de mi código, ¿no? Las estructuras de código que yo subía. Después empecé a hacer preguntas acerca de, oigan, ¿y qué onda con esto? ¿Cómo que lo vulneraron? ¿Qué es una vulnerabilidad? Entonces ya me empezaron a dar contexto y ya entendía yo, bueno, vulnerabilidades, exploit database, estos lugares que pues yo empecé a investigar, digo, ok, es una base de datos, ¿qué es esto? Luego me metí directamente a conocer el top 10 de OWASP, que para mí el top 10 de OWASP fue como un acordeón. O sea, dije, ¿qué es lo que, o sea, la puntuación de qué va y por qué entienden que estas son vulnerabilidades tan importantes que están en un top? Y de ahí me puse a investigar cada una. Digo, esto fue secuencial porque no estaba yo a full completamente en eso, ya estaba estudiando, tenía otras cosas que hacer. Y bueno, de ahí ya empecé a investigar vulnerabilidades, cómo explotarlas y las metodologías para hacerlo. Entonces, o sea, fue como ciberseguridad enfocada al hacking, pero pues más como un enfoque del tema ofensivo y defensivo. Entonces estaban como las contrapartes y de ahí descubrí que había, bueno, otras áreas de oportunidad que yo podía aprovechar en esto, pero decidí quedarme en ciberseguridad porque precisamente abarca como la lógica desde el tema de código, abarca actualmente también seguridad a nivel hardware. Entonces, como que veía oportunidad en todo podía meter la ciberseguridad y me enloquecí. Ya luego empezaron a surgir certificaciones, me volví loca con seguridad de redes un tiempo, me gustó la infraestructura de redes. Entonces vi que era un punto o un área tan específica y tan linda que dije, voy a investigar de todo lo que tiene que ver con esto para sentar bien las bases y de ahí partir para saber a qué me voy a dedicar, porque sí quiero estar en una máquina todo el tiempo, pero no programando. Entonces, ya ahí fue donde descarté completamente programación y me fui directamente a esta parte más de, pues, trabajar con otras cosillas más enfocadas en el hacking. Y bueno, ya de ahí derivé todo lo que vengo haciendo hasta ahora. Tuve la fortuna de empezar una consultora en el 2017 y de ahí pude empezar ya a operar y a monetizar pues lo que yo sabía y todo lo que había aprendido a la par de que ya estaba estudiando una carrera universitaria. Entonces esos fueron mis acercamientos en ciberseguridad, digo, de manera bastante amateur y al tanteo porque no sabía qué era, pero ya lo estaba haciendo. Entonces así es que me enamoró la ciberseguridad. Wow, increíble. Yo no he podido tristemente vivir aquella época de los foros, y no lo digo porque sea joven, sino porque creo que tenemos por ahí la misma edad, sino que simplemente por aquellas épocas yo no tenía internet, yo el internet recién accedí casi por épocas de mi adolescencia, me parece. Pero, o sea, pero igual los hackeos sí los viví en casa, eso, a pesar de que no hay internet, los virus igual llegan. Es curioso porque a veces la gente piensa, no, lo desconecto el internet, así no voy a... No, igual hay formas, porque tristemente, ahí justo como mencionaste hardware, tristemente incluso por los pequeños USBs o incluso máquinas especiales que incluso se venden en estas tiendas online, uno puede acceder y puede infectar así equipos de tu hogar o incluso de una empresa. Incluso pueden espiar con eso. Y bueno, yo aprendí, o mi interés mayor fue cuando me dedicaba prácticamente eh, meterle virus a la computadora de mi tío. Por, de alguna forma uno se termina animando, ya sea por el lado bueno o porque tuvo curiosidad y terminó infectando algo y luego le llama la atención porque uno luego quiere saber exactamente por qué sucedió, a qué se debe o cómo podría evitarlo también. Y es claro lo que uno tendría que seguir formándose.
Además, porque dentro de esta disciplina también, aparte, y bueno, esto lo añado, porque aparte de los que no quieren programar o los que quizás no quieran ver tantas partes técnicas, también se ve un poco también de áreas de ingeniería social, que es para que uno también sepa también cómo no ser estafado, porque incluso todos estos cadenas de formas de ataque también va de la mano con los trucos y las mañas, que podría decir, de aquel ciberdelincuente, que es muy similar aquí o cuando en otros países, y que bueno, todo va de la mano, es curioso. Y sin duda alguna es interesante todo lo que has contado, porque igual los foros, a pesar del tiempo y la tecnología, los foros siguen estando activos, pero ya creo que más lo usan más para hacer reportes tipo la dark web de ya se vulneró esto, ya tengo la base de esto hackeado. Al menos en mi país pasó eso. En un foro muy conocido se subió, por ejemplo, de la base de datos vulnerada de un banco que aquí se usa mucho, que es el Interbank, que quizás supongo hasta México se habrá escuchado, porque hay algunos que he escuchado que están mencionando ahí. Incluso acá también han dado golpe a él de noticia, pero no es el único por si es que alguno que escucha dirá otra vez con eso. No es el único. Habían muchos, incluso en mi universidad también ya la han vulnerado y esto lo han publicado ahí la data y de otras universidades también lo han hecho. Así que debemos de poner las manos a la obra y es curioso porque justo meses atrás, justo entre algunas universidades, estudiantes de algunas universidades, y yo también me incluyo en eso, hemos visto para hacer actividades en base a ciberseguridad, para fomentar incluso esto, porque ya lo creemos algo muy necesario y que si incluso las universidades o el mismo Estado no lo fomentan, uno mismo tiene que hacerlo, porque al final uno no puede estar esperando siempre que los demás lo hagan. Si uno tiene las herramientas, las cualidades o incluso las personas que podrían ayudar en esto, deben meterse. Yo creo conveniente eso, porque al final eh, los ciberdelincuentes no se van a detener, igual que la inteligencia artificial, esto va a seguir aumentando y uno tiene que avanzar nomás. Y Sí, bueno, totalmente, sí, los que nos totalmente. comentar, Entonces, claro. justo eso que mencionas, cuando hay ataques a tu universidad, porque dices, bueno, ¿y a mí de qué me sirve, no? Conocer técnicas de hacking o aseguramiento o demás. Y cuando te toca ser expuesto, ya dices, híjole, creo que sí era importante el conocer, pues mis derechos, ¿no? El hecho de, pues, que mi nombre esté en una base de datos, mis calificaciones, mis datos personales. Y ahí es cuando ya permea directamente en, bueno, el alumnado, en este caso en las universidades y en el usuario, si somos de los bancos que mencionas y si somos usuarios frecuentes de ciertos servicios, pues también. Entonces, tal vez el conocer sobre hacking, sobre ciberseguridad o seguridad nacional, que también es súper importante en los países, es necesario que uno tenga esa conciencia y cultura de saber por qué pasó, o sea, por qué a alguien le interesaría tener mi nombre en una base de datos filtrada en 4chan o estos foros que normalmente son los que exhiben esto. Entonces, creo que nos corresponde y lo veo también como una labor social para quienes tenemos la fortuna de conocer temas sobre esto, el decir, bueno, voy a compartirlo. Ya no depende de mí si la persona quiere darle seguimiento a esto, pero siquiera que tengan la cultura de conocer el por qué las cosas, por qué es importante la información y qué pasaría si esa información cae en manos equivocadas. Entonces sí, es súper importante para todos, no, no es solamente para especializarnos, sino por cultura. Sí, hablando de estos temas, bueno, ya dando pie a la siguiente pregunta, en toda esta área profesional que has estado realizando a lo largo de los años, coméntanos uno o dos quizás errores significativos que hayas podido ver a lo largo de todo este trayecto. Fíjate que como tal errores, no lo quiero ver como un error, lo veo más como áreas de oportunidad, que virtualmente sí son errores, ¿no? Pero a veces uno por salud mental prefiere decirle así. Em, Uno de los mayores fue justamente el dedicarme a algo que me estaba limitando a continuar investigando y queriendo especializarme en otras cosas. Me acuerdo, y te menciono esto porque, bueno, al inicio te dije, yo era completamente de un perfil informático. Después, la primera ingeniería que yo estudié
fue ingeniería de software. Entonces, todo lo que yo veía era código todo el día, todo el tiempo. Y como yo quería tener un perfil de TI en aquel tiempo, pues era lo más adecuado para uno. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer de ingeniería de software, ingeniería creo que funciona un poquito mejor, quizá me van a enseñar otras cosas diferentes a sistemas computacionales. Y a lo largo del todo lo que estudié de la carrera me di cuenta que me estaba frustrando mucho el como hacerle o hacer un match entre qué onda con el software y qué onda con la ciberseguridad o el hacking. Si bien podemos hacer cosas con estos conocimientos de programación que tenemos, no me llenaba. O sea, yo me aburría y decía, pues sí, pero voy a asegurar código. Y digo, está súper bien para las personas que aman el código y que aman implementar estas medidas de seguridad y que aman crear sus propias herramientas, porque digo, a la fecha lo hago ya más por una necesidad que por un gusto, pero uno termina pues, volviendo al lugar, ¿no? Y bueno, ese fue un error que yo no entendía y no encontraba la forma de pues hacer esa sinergia entre las dos cosas que supuestamente me gustaban. Poco a poco descubrí que no solamente podía enfocarme a aseguramiento de código, sino de otras cosas. Y además de aseguramiento de código, pues no solamente se trataba de verificar cada una de las líneas, sino tomar ese código para que hiciera ciertas cosas o actividades que me ayudaran a realizar investigación dentro de el área que yo me estaba enfocando, que era seguridad, a hacer automatización, que era súper esencial para mí, porque pues tampoco es que tuviera tanto tiempo. Y justo esas cosas me enseñaron que sí está cool el código y que sí estaba bien como primer acercamiento para mí, pero no era lo que me llenaba. Entonces, me frustré mucho. La verdad es que sí dejé la ciberseguridad o el enfoque que yo tenía para estudiar como un año más o menos y me dediqué a otras cosas completamente diferentes, algo más light. Y de ahí justamente fue que descubrí este tema de creación de contenido y demás. Pero pues bueno, te digo, uno regresa a los lugares donde fue feliz y regresé nuevamente a ciberseguridad cuando ya empezó este tema de la nube y estas cosas y ya me empezó a enamorar porque dije, ok, ya hay implementación de esto que me gusta en otras áreas. Entonces, el error, creo que ese ha sido el único error, como perder el tiempo forzándome a que solamente fuera un área que yo estaba estudiando. O sea, enfocar la ciberseguridad a eso solamente. Entonces, es como si estudiara electrónica y quisiera meter ciberseguridad electrónica. Claro que se puede, pero no contaba con los recursos o los elementos educativos necesarios para que pudiera yo hacerlo fácilmente. Entonces, esa parte me frustró mucho y me limitó a continuar estudiando de esa manera consecuente que yo quisiera haberla llevado. Entonces, ese ha sido el mayor error y creo que el único. Lo demás son áreas de oportunidad que se han ido mejorando, pero como tal fue lo que me limitó. Y te digo, estuve completamente off todo un año. Claro, es más que nada tener un enfoque de múltiples disciplinas y no quedarse en una. Porque quizá al final uno termina cansándose de algo y quiere ir a otra y cuando se queda mucho en algo le cuesta más por ya el tiempo, la edad o quién sabe, cualquier otro factor, uno ya no puede ya salir, está como que se queda en una pequeña burbuja y al tratar de salir le cuesta más. Es que sí, muchas gracias en verdad, desde mi punto de vista y yo también lo agradezco de verdad, incluso creo que les va a servir bastante a los que lo escuchan porque es un error que suelen cometer muchas veces las personas, que se suelen confiar muchas veces, porque piensan de que solo estar en eso es lo correcto, cuando no siempre es así. Claro que también, tampoco es tampoco hay que ir al extremo de meterse en todo, porque tampoco el que abarca mucho poco aprieta. Al final, si lo quieres meterte en todo, al final no lo vas a lograr todo. Pero al menos tener unas cuantas nociones de otras cosas. Por ejemplo, ahorita que ya se está metiendo todo el tema de la IA, también hay que ir conociendo un poco de ello también. Sí, Hay que actualizarse constantemente y ah, justo ver las oportunidades emergentes que hay para que si no te está gustando lo que haces, puedas ver si encaja con otras cosas y si puedes hacer ese match. O sea, el tema de la ciberseguridad es tan noble que lo vemos en todas partes. O sea, seguridad nacional para asegurar países, seguridad operativa en los temas industriales, seguridad de la información para este tema de datos sensibles, protección de la información personal y demás. Entonces, pues para todo tiene.
Y esa parte a veces se nos hace muy difícil de entender y ya cuando la entendemos, pues difícil de abarcar, porque si bien dices, quiero dedicarme a eso porque me gusta, pero te paras en la ruta de ciberseguridad y ves tantas salidas que dices, ¿y por cuál empiezo? ¿O cuál es la que me conviene? O sea, en tiempos de manera, pues sí, virtual o autodidacta, o tengo que ir a una escuela, todo eso, y bueno, también las oportunidades a veces en Latinoamérica, pues no es que ayuden mucho. Entonces hay que estarle ahí buscando oportunidades y buscando mentores, que es súper importante. Y en Latinoamérica, digo, está apenas como desarrollándose este tema, pero sí nos hacen falta muchas manos para entender o dar mentoría a las personas que como nosotros se vieron en esas, pues, dificultades, ¿no? En su aprendizaje. Sí, justo lo último que mencionas, justo da pie a la siguiente pregunta que tenía, que era sobre cómo estás percibiendo actualmente que está teniendo una evolución la ciberseguridad, porque actualmente cada vez está avanzando más y más con este tema de la inteligencia artificial, digamos que lo que antes podía decirse que tomaría tiempo, ahora está aumentando más. ¿Y qué desafíos crees que, que vaya a tener lo que es todos los países de Latinoamérica? Porque al menos países europeos o de primer mundo, tal vez no es que tengan la mejor seguridad, tampoco están tanto así, tampoco es que ellos estén súper mega avanzados, pero al menos ya tienen algunas políticas por encima de otros países como acá. ¿Qué desafíos también crees que que nosotros vayamos a afrontar de aquí para el futuro? Para que ahí es toda la evolución el áreas de ciberseguridad. Pues fíjate que precisamente hablando del tema en Latinoamérica, si bien dices, bueno, sí conocen a nivel general normativas de seguridad, implementación de medidas de seguridad, este tema de las amenazas emergentes para saber cómo protegernos, los hackeos bastante comunes desde bancos, infraestructura crítica en general. Una de las cosas que también, desde la parte primero, desde la parte previsoria o de aseguramiento, hace falta y hay muchas, cada año algunas organizaciones importantes o algunas empresas como Cisco, Checkpoint y demás hacen los recuentos, ¿no? De lo que ha sucedido en el área y pues nos informan a quienes estamos formándonos para pues saber hacia dónde ir o qué camino trazar. Desde el tema empresarial, que es la parte que me corresponde diariamente, hasta el tema de difusión, que es algo que hago con todo el amor del mundo y por hobby, pero es la escasez de talento. O sea, y cuando hablo de talento, pues no estoy hablando de que las personas sean súper cool y se dediquen completamente a eso y sean los mejores, sino que sepan completamente a qué van. Ahora con ese tema de las Mm, tendencias en IA y demás, está súper bien que los gobiernos, los bancos y todas estas entidades implementen sistemas de IA, aprendizaje automático, todo súper inteligente para mejorar el servicio a los clientes, pero esta parte de la infraestructura necesita ser operada por alguien. Y estas operaciones las llevan especialistas de un área tan de nicho que podría ser la nube, que podría ser IA, que podría ser la IoT. Entonces, como nos enfocamos siempre a querer hackear cosas, no recordamos que existen estas partes, ¿no? Incluso desde el tema de gobernanza, riesgo y cumplimiento, pues ni lo topamos. O sea, es como, yo quiero hackear cosas y quiero que me paguen por un programa de Bug Bounty. Y dices, pues sí, pero hay otras oportunidades profesionales hablando de manera laboral que también te van a dar lo mismo, solamente ve y ten otro enfoque, ¿no? Quizá a lo mejor no te vas, pero conoce que hay otras áreas y oportunidades. Entonces, como nos enfocamos tanto en querer hackear, no sabemos que ese talento se puede aprovechar en otras áreas e industrias. Ese es como el primer déficit que hay. De hecho, anotaba por ahí que hay 1.2 millones de profesionales, el déficit es de 1.2 millones de profesionales en Latinoamérica. Entonces, imagínate ese 1.2 millones de personas que necesitamos. Entonces, cuando se habla de necesitamos manos para que ya no los que estamos necesitemos estar certificándonos y entrenándonos en más cosas para cargarnos más trabajo, pues que vengan más talentos y nos ayuden y coexistamos todos, pero desde diferentes enfoques, ¿no? Esta parte del talento sí creo que es lo que más preocupa a las organizaciones, porque pues si no lo hay, tampoco hay oportunidades laborales
buenas y que estén bien planteadas porque pues, la gente no sabe a lo que va. O sea, todos tenemos el perfil ofensivo y quizá defensivo, pero más allá no. Entonces, aparte, pues sí es importante. Luego también está esto que mencionábamos de la infraestructura crítica. Esta evolución nos ha dado pie a que pues haya ataques sofisticados buenos, o sea, ya no estamos haciendo un skill injection, no estamos buscando por ahí que hay un XSS en el sitio web, sino ya estamos buscando justamente cómo vulnerar sistemas que dejen sin servicio y funcionamiento a una nación completa. Entonces, esta parte de la infraestructura crítica, desde el tema, pues de los gobiernos como tal, al menos en Latinoamérica, es súper importante. No hay tampoco, bueno, al menos en México, ¿verdad? No hay como un área, no hay una secretaría de seguridad, no hay un departamento como tal de seguridad que se enfoque en abordar estos riesgos para todos. Entonces, si bien tenemos estructura como tal que nos apoya a este tema de seguridad nacional, en toda Latinoamérica hace falta que haya más conciencia de cuántos profesionales y qué tipo de profesionales se necesitan para que esa infraestructura crítica, súper necesaria para todos, esté en constante funcionamiento, porque pues si bien sabemos también es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y la disponibilidad de los servicios para nosotros es súper, súper vital. Entonces, si yo me quedo sin transporte porque bueno, ya hubo un ataque por ahí, ya no puedo usar mi tarjeta, o ya no están sirviendo los semáforos, o ya no está funcionando mi banca, o ya no tengo luz porque, bueno, secuestraron la planta de energía, detalles así que dices, bueno, ¿y eso cómo lo hacen o para qué lo hacen? ¿Sabes? Es esa infraestructura crítica necesita ser protegida justo con esos talentos que necesitamos y estos ataques a la infraestructura crítica precisamente es otra de las pues desafíos que nos topamos por ahí y que se necesitan completamente solucionar ya, porque estamos hablando de servicios básicos, ¿no? Luz, agua, servicio de transporte y demás, pero siempre hago mucho enfoque en estos servicios de salud de los que dependen pacientes que necesitan estar full time conectados a respiradores, eh, marcapasos y demás, y nadie se enfoca, o no he visto a la fecha a alguien que se enfoque en seguridad en esos entornos hospitalarios. Entonces, obviamente, claro que lo necesitamos, pero no lo hay. Esos desafíos de cambiarnos el chip, pues van a estar siempre. Entonces, creo que también necesitamos difundir que hay más áreas de oportunidad ahí. Y estos ciberataques, bueno, además de la infraestructura crítica, además de que necesitamos más talento capacitado y desarrollándose en las áreas, que también los gobiernos entiendan que necesitamos cambiar el enfoque desde el tema escolar, o sea, porque creo que vemos ciberseguridad en las carreras, ambas ingenierías que yo estudié veíamos un poco de seguridad, pero con enfoque de gestión, nada de enfoque de abordar la amenaza, solucionarla o documentarla siquiera. Entonces, esta parte de los modelos educativos no nos permiten abarcar más allá que lo básico y los fundamentos. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que cubrir un gasto de una certificación o un entrenamiento extra para que podamos estar capacitados y entender qué siquiera infraestructura crítica o un ataque a esto, ¿no? Entonces, esta parte del gobierno también, en México también está una organización que se dedica precisamente a ver, o sea, cómo el gobierno puede coayudar a que esto funcione de manera correcta, pues desde nuestra formación académica. Esas, pues como tal desafíos lo vemos constantemente y bueno, en el 2024 lo hemos visto mucho porque ya pasó pandemia, ya pasaron las cosas y vienen estos desafíos que a nosotros nos corresponde solucionar, ¿no? Y aquí, permíteme, te cuento, porque justamente te digo, cada año se hacen estas como estos reportes de seguridad de qué es lo que piensan las empresas acerca de lo que ha pasado en el área. Y bueno, yo soy muy chismosa, a mí me encanta mucho ver esto. Y justamente Checkpoint, te decía, y Cisco tienen datos por ahí de los ataques que están como acompañados de poesía, ¿no? O sea, phishing, malware, que ya sabemos que es de cajón, pero con las campañas automatizadas, campañas personalizadas a empresas y organizaciones, porque ya tienen toda una base de datos, ya tienen información superficial y o muy detallada de esto, y bueno, las campañas son masivas. Entonces, a pesar de que ya es 2024,
de que ya se tienen algunas herramientas comerciales para mitigar esto, como quiera sigue sucediendo. Y justo lo que decías, el eslabón débil que somos nosotros es lo que falla. O sea, porque si nos capacitamos y hacemos todo, pero podemos caer, o sea, sin querer. No te voy a decir que yo nunca voy a caer en esto porque digo, somos humanos. Se nos puede pasar un clic o le puedo mover y sin querer y pasa. Pero bueno, están ahí latentes estos ataques sofisticados con IA, según Checkpoint y Cisco. De ahí están los riesgos a la cadena de suministro que te decía. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que hablan sobre riesgos acerca de la computación cuántica y cifrado, que esto sí dije, bueno, ¿de qué se trata? Y habla sobre la adopción de tecnologías cuánticas que va a obligar a las empresas a implementar estos sistemas de cifrado todavía más avanzados a los que ya tenemos, precisamente para la protección de datos sensibles y de comunicaciones. Entonces ya no estamos hablando de que vamos a implementar estas metodologías de aseguramiento, cumplimientos e ISO y estándares, sino que hay que desarrollar nuevos métodos de cifrado porque ya están rompiendo los que hay, porque entonces ya las empresas tan grandes como estas que están levantando el reporte consideran que ya no es suficiente. Entonces ya desde una perspectiva en la que tú estás completamente empapado de ciberseguridad, dices, muy sospechoso que ya se estén preocupando por ello. ¿Qué ha pasado? Que no sabemos, ¿sabes? Y esas estadísticas evidentemente las tienen, pero a veces por reputación, seguridad y demás, pues no las exponen, pero sí nos dan como esa clavecita de computación cuántica y cifrado. Nuevos algoritmos o todavía más avanzados y todavía más consistentes para que no pueda ser roto tan fácilmente. Entonces, esa parte, te digo, me llamó mucho la atención. Computación cuántica y cifrado para 2025 va a ser una tendencia como lo fue la nube y la inteligencia artificial en 2023 y 2024. Entonces, esa parte, digo, me extendí mucho, ¿verdad? Pero quería platicar esto porque son cosas que vienen y cosas que estamos abarcando precisamente en desafíos de ciberseguridad muy, muy específicos de la región de Latinoamérica. No, sí, ha estado bien todo lo que has dicho. O sea, sí, mejor si te extiendes más bien, porque nuestro público también quiere escuchar esto. Es curioso, más bien todo, porque, o sea, yo también estuve investigando un poco sobre la computación cuántica y sí, o sea, ya estamos casi a nada de llegar a ese punto de que la encriptación moderna se va a ir al tacho prácticamente cuando todo esto avanza, porque, o sea, la computación cuántica ya estaba hasta hace unos años, pero recién estaba como en pañales, así como la IA, que también estuvo desde hace mucho tiempo, pero estuvo avanzando poco a poco, pero está todo tremendo ahorita cómo está avanzando. Y justo la noticia que salió hace poco de las computadoras cuánticas, cómo están avanzando en estos últimos meses, y lo que nos espera el próximo año. Y encima cuando se lance todo esto y se abra, yo he visto un poco, o sea, tampoco es que sepa todo dentro de la computación cuántica, pero he visto un poco de ello, dado algunas clases que hubieron aquí en Perú, y sin duda alguna es todo un área. O sea, si ya de por sí aquellos que estén escuchando este episodio sepan que cuando entran a estudiar, ven todo este mundo de la programación y ven diferentes especialidades, asuman que es lo mismo en computación cuántica. Entras a computación cuántica y es casi, así como se te abre un abanico en programación, igualito. Dentro y puedes llevar la misma especialidad que haces en programación ahí dentro. Porque también va a haber ciberseguridad dentro de encriptación, dentro de la computación cuántica, también va a haber lo que son la nube, porque todos estas computadoras cuánticas solo lo manejan las grandes empresas porque es demasiada energía que se requiere y de encima el enfriamiento es demasiado costoso, así que todo esto se hace con la nube, pero es impresionante en verdad cómo está avanzando y que claro, ahorita la IA es lo que está de moda, pero a veces uno deja de lado otros temas por las tendencias que hay actualmente. Que claro, no va a pasar de moda lo de la inteligencia artificial, porque ahorita ya está incluso creando ya chatbots más centralizados a ciberataques, porque como lo dije una vez en un episodio que grabé con Jaque Mate, eh, los ataques de phishing ya se están perfeccionando cada vez más, porque antes el ciberdelincuente lo que tenía que hacer es simplemente pasado por Google Translate o algún medio de traducción, lo cual no era
perfecto, y por eso uno cuando leía el mensaje se da cuenta que habían ciertos patrones de errores, o incluso estaba todo mal traducido, o ni lo traducían simplemente, pero ya uno se da cuenta. Pero ahora con ChatGPT uno puede incluso, le pueden inventar un cuento, y si no manejas mucho esta herramienta, o eres una persona tal vez no tan experta de esto, puede que te vayas, puedes que te confundas y pienses que en realidad le pertenece a una persona, o incluso también va de la mano con esto de las clonaciones de voz que cada vez está mejorando más. Antes podían clonar, pseudo clonar, por así decirlo, la voz, pero te das cuenta porque con algunas palabras como que no había conexión, luego fueron avanzando en temas de ya que haya un poco más de resonancia, o sea, entendimiento al momento de hablar y ya no hayan estas pausas incómodas, y además se está estilando para el tema de la entonación, porque no es lo mismo que alguien te hable de forma tranquila, que alguien que te hable de forma preocupada, y eso ahora se está avanzando. Y claro, tiene un fin, porque si bien es cierto, esto se hace con fines también de traducción, de que las personas estén más conectadas, pero también los ciberdelincuentes lo pueden aprovechar también, porque todas las herramientas que uno tiene siempre están a la par para todos. Y sí, en verdad, van a venir muchos retos, las personas sin duda alguna van a tener mucha chamba, así que si todavía por ahí alguien que escuche y no sabe en qué especializarse, pues la seguridad es todo un mundo increíble en el que puede entrar, pero sin duda alguna si va a entrar, tiene que darlo todo, porque hay muchos retos dentro de ello. Y bueno, en el momento de entrar en una dinámica que armé justo para este episodio, que es a lo que yo he llamado, hablemos de mitos y realidades. A ver si nos comentas algún mito a la idea que conozcas. Pues mira, mitos hay muchos y creo que yo siento mucho coraje cuando veo mitos de ciberseguridad que la gente se cree. Pero, justo creo que viene acompañado de la siguiente pregunta que me vas a hacer, pero es, que no hay mujeres en seguridad, y que creo que empezamos a hablar de eso, previo a este capítulo, y hablábamos precisamente de que no, pues no hay mujeres, no hay, y que bueno, pocas representamos como el área, pero no es cierto. Hay muchísimas mujeres en posiciones de liderazgo en ciberseguridad, al menos en México. He tenido la fortuna también de conocer personas en Perú, en Chile, en Ecuador, en toda esta parte de Sudamérica que digo, híjole, son súper pro, son muy buenas en lo que hacen, empoderan muchísimo, pero hay muy bajo perfil. Entonces, creo que es una de las cosas con las que más batallamos de, no, sí hay, sí habemos, somos muchas, pero no todas tenemos las mismas oportunidades, primero de foco, al menos en redes sociales, que es una cosa que agradezco muchísimo. Otra cosa, pues, no es el respeto, ¿no? De saber que están considerando siquiera tu opinión y todo lo que compartes. Ese es uno de los mitos en ciberseguridad. Otro es que si tú te dedicas completamente a ciberseguridad o hacking, no vas a dormir. Eh, Conozco muchas personas que súper duermen, que duermen sus 8 horas y que se dedican además, bueno, a su vida normal. Digo, sí es difícil tener una vida social, eso no es un mito, pero eso creo que depende más del tipo de persona que seas, ¿no? Si eres una persona introvertida en la vida real como yo, pues evidentemente, pues sí te va a costar un poquito levantar, pues esa relación interpersonal con otros seres humanos. Pero eso también es un mito, eso de que los hackers y demás están encerrados todo el día en su máquina y en su cuarto. Ajá, puede ser, pero no todos. O sea, es una cosa que hablaba justamente hace un mes en un capture de flag, de que, oigan, no todos los hackers tienen capucha negra y están en la oscuridad con luces LED y con su terminal, porque evidentemente no, habemos hackers que por denominación y término profesional estamos rositas aquí platicando muy cool y chévere con los compis y dices, bueno, pues, ajá, o sea, el término hacker no tiene que alinearse precisamente al lado oscuro y la parte fea, ¿no? Hackear es, sí, encontrar una vulnerabilidad en un sistema o en alguna cosa y evaluar si se puede explotar o no, pero no siempre desde la perspectiva de maldad, ¿no? Y esa parte creo que la he querido trabajar mucho con todo el contenido que les comparto, porque digo, bueno, el hacking también puede ser divertido, puede verse de colores, puede verse cool, precisamente pues para que te motive a continuar aprendiéndolo y te dé como ese gusanito de continuar de y para dónde, ¿qué voy a hacer?
Entonces, eso de los hackers, yo personalmente pienso que es mentira. O sea, vemos a quienes sí nos gusta la luz y salir al sol y tener colores. Esa clase de cosas creo que son mitos. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué otro mito tú has escuchado? Sí, sí, no, no todos los hackers son vampiros, o sea, no se van a quemar si salen al sol. Es curioso todo esto. Pero no solo con los hackers, o sea, por desgracia, el perfil del hacker se expandió a tal nivel que lo asumen que así son todos los del área de la programación incluso, que todo el mundo es así, que es que también pasa, o sea, tampoco es que sea tan irreal, pero es variado, digamos, como toda carrera es variado, hay personas que son introvertidas, otras extrovertidas. Yo, la personal, siempre, yo, digamos que empecé introvertido, pero conforme también desarrollé esto, igual que tú, como creando contenido, me fui soltando y creo que es una de las mejores formas, incluso para una persona, poder salir de esa área de la introversión. Pero claro, tampoco es tan recomendable, porque no a todos les va a ir bien. Como lo mencionaste, incluso hay personas que no les, que incluso puede, porque el internet es muy malo, por desgracia, y no perdona. Tienes un error o cometiste algún error, la gente no te perdona y simplemente te funan, te tratan de persona ignorante, que no sabes del tema. Pues no debe ser así. En realidad deberían ser un poco más empáticos, yo creo, para que así puedan entender también que no todos sabemos todo en el momento y que tampoco es fácil hablar a una cámara y recordar también las cosas al pie de la letra. Porque muy fácil es también que uno te escriba ahí por el chat, puede editar y todo. Y otra cosa es que tú estés grabando, por ejemplo, un podcast ahorita, en vivo, y digamos que esto fuera en vivo, transmitido, ahí sí no podría editar nada, ya se publicaría. Y si digo algo o no, eso también se va a quedar. Así que eso también hay que empatizarlo también. Y bueno, uno de los mitos que siempre he escuchado, y incluso también he escuchado incluso creadores de contenido que no son de ciberseguridad, pero crean contenido de diferente área, es esto sobre el uso de los antivirus. Y esto lo digo porque al menos hasta hace unos años se usaba bastante los antivirus, pero era como por temas del Windows 11 y Windows 10, de que ahora Windows fortaleció su antivirus que Windows Defender y que luego de ahí salían los videos de internet, ya no tienes que comprarte un antivirus, sino que el mismo Windows te va a dar el antivirus más rápido que hay y ya no tienes que pagar nada y totalmente gratis. Y eso incluso lo hablé con Jean Paul, que estuvo en un episodio antes de este, y que incluso al que esté escuchando esto le recomendaría que lo escuche porque complementaría bastante esos temas. Es que cuando algo es gratis, va a ser accesible para todo el mundo. Y cuando es accesible para todo el mundo va a poder testearlo, lo van a poder verificar el toque y van a poder incluso saber la vulnerabilidad que tiene. Y, y digamos que las autorizaciones que tiene Windows no son tan rápidas que digamos, comparadas con la de un antivirus que es totalmente periódico, te avisa constantemente, investigan constantemente, incluso ellos son los que hacen los informes mundiales en algunos casos. Me acuerdo que había muchos informes que eran de Kaspersky en su momento, actualmente creo que ya no hay tanto, por eso de temas legales que ahora está teniendo ahorita con Estados Unidos, pero incluso en sus momentos también ayudó bastante, salían muchas investigaciones, nuevos virus, nuevas amenazas también, y ellos los votaban. Y yo creo en lo personal que una persona debería, no de jugárselas todo a lo plan free, debería también, si gana ya dinero o incluso si es estudiante, ver la forma también, porque al final de cuenta son nuestros datos. A pesar de que digamos, no sé, no tengo nada que ocultar, igual son tus datos, te los pueden quitar y pueden hacer con eso lo que ellos quieran. Ponte, puede ser que una persona, digamos, no tenga nada que ocultar, pero tiene cuentas bancarias. En esas cuentas se van a llevar, o incluso me acuerdo, en casos aquí en este país, que ya la persona decía, no tengo nada en mi cuenta bancaria, así que el chorro se fue al salado porque no está llevándose ningún dinero. No es tan cierto, porque en realidad ahí se dieron cuenta que ya los delincuentes veían eso y como ya tenían acceso al aplicativo, sacaban préstamos porque la persona como ya ha tenido constantemente transacciones, ya tenía acceso a préstamos
y en vez de llevarse el dinero, peor, le ampallaban más una deuda para la persona. O sea, tendrían que incluso pagar al banco por una deuda que un delincuente se tuvo que llevar. Así que yo creo que uno tiene que ir fortaleciendo cada vez más su seguridad. No por temas de no tengo nada que ocultar, sino por temas de protegerse, porque por desgracia ya no estamos como antes que los ataques eran menores, sino que ahora es constantemente, ahora incluso hay ataques que se automatizan, ya no es tanto personal, ahora ya es más general. Por qué creen que incluso los spams han aumentado cada vez más? Es porque ya esto se ha automatizado a niveles muy grandes. Constantemente en los gobiernos se escucha, se ve o se puede incluso percibir que ya hay mayores ataques a bases de datos nacionales, porque incluso quieren acceder a la data personal de la persona y ya perfilar incluso estos ataques, que también se puede automatizar incluso, pero porque cada vez más, porque claro, antes era un poco más fácil, digamos, de saber si te estaban estafando o no, por la clásica de que empresa tal, que es, por ejemplo, Amazon, digamos, ha aceptado tu contratación, pero tú dices, no, pues, yo nunca he postulado. O sea, claro, eso es un ataque muy general, que incluso hay gente que llega a caer, pero que con este avance que está teniendo los ciberataques, ahora se está personalizando más. Ya no es tanto, no sé, ya no, a lo mejor ya no te dicen Amazon, incluso puede ser una empresa más de tu nicho o incluso cerca a donde vives y las personas pueden incluso pensar que ya me están vigilando. No siempre es así, puede que sí, pero no siempre es el caso. Pero yo creo que uno debe invertirle bastante en su protección. Ese era básicamente el mito del cual yo quería centrar esta parte, porque considero muy crucial que las personas le inviertan a su seguridad. ¿Qué opinas? Sí, súper. Esta parte de tu seguridad y que era otra cosa que estábamos platicando también, justo lo que compartimos, porque dices, bueno, pero ¿qué va a importar, no? Digo, sí te importa tu reputación porque algunas personas pues somos nuestro negocio, ¿no? ¿Cómo puedes quedar mal con eso? Y me remonta precisamente a un caso reciente que vi, súper así, súper phishing, de que le llegó y cayó y fue como de, pues expónganme, ¿no? Pero pues empezaron a bajar los contactos de esta persona y empezaron a solicitar dinero, ¿no? Rescates, bajo escenarios que evidentemente no existían, pero que en el momento las personas o los contactos pues se asustan y dicen, claro que voy a depositarte porque tienes una emergencia y demás. Entonces ya no va directamente el ataque contra ti porque evidentemente a ti no te importa si tus datos son expuestos o no, pero hacia tu alrededor, ¿no? Todo lo que expones. Y también no convertirnos en estos sujetos de prueba, porque lo que mencionabas de es gratis, o sea, me gusta y lo voy a aceptar porque es gratis y no me va a costar nada. Claro que te va a costar. Esos análisis de seguridad no se van a llenar solos, esas estadísticas no están ahí por datos inventados, sino porque alguien está compartiendo esos datos. ¿Y quiénes son esos alguien? Pues nosotros, ¿no? Cuando aceptamos y ya una vez que aceptas, eres un sujeto de prueba que está compartiendo constantemente datos que se convierten en dinero, se convierten en estadísticas, que si bien nos ayudan a nosotros a entender dónde están estas oportunidades de mejora del entorno pues de ciberseguridad, pues también está esta otra parte que pues porque lo tienes que estar dando de a gratis, ¿no? Porque tus datos tienen que formar parte de esa estadística. Entonces, pues somos obviamente, como dices, el eslabón más débil y que no siempre, pues tenemos la cultura de preguntarnos hasta dónde o cuál es el alcance de, pues, o el impacto que puede llegar a tener un ciberataque dirigido a nosotros y tan personalizado, porque esto que mencionas de Amazon, precisamente, es porque, pues, todos pedimos de Amazon, o al menos en México, Amazon, Mercado Libre. O sea, son estas 2 empresas de logística que siempre nos están trayendo productos a la casa, y claro que siempre estás esperando un producto. Por muy pequeño que sea, al menos una vez al mes vas a esperar algo. Entonces, bajo esa necesidad y bajo esa coincidencia, es que, las facultades de estos, pues, ciberdelincuentes o ciberatacantes o como les quieran llamar, pues se van basando en estas,
pues, estos hábitos que tenemos y es claro que va a caer porque claro que compra frecuentemente. ¿Cómo lo sé? Ah, pues porque sube historias constantemente haciendo unboxing, ¿no? Y claro que sé qué tipo de computadora tiene y claro que sé qué dispositivos usa. Tú ya saben cómo llegar hacia nosotros porque nosotros mismos estamos compartiendo la información y ya no estas empresas que lo están solicitando con un acuerdo de términos y demás, sino gratis en redes sociales. Esa, digo, esa capa de seguridad va más allá de lo virtual, siempre pasa al tema físico y al tema de integridad, ¿no? La seguridad personal y de datos que compartimos en redes también influye mucho en que seamos o no víctimas precisamente de la ciberdelincuencia. Entonces, yo siento y estoy completamente de acuerdo contigo de que no solamente es leer y saber qué es, sino totalmente integrarlo a nuestra vida diaria para saber, híjole, creo que esto no me conviene compartirlo. Dice mucho, tiene mucha información, no vivir en paranoia, pero sí en la precaución. Importante todo esto. Y ya se tiene que implementar, ya se tiene que tomar responsabilidad. Pero bueno, para eso también están los creadores de contenido, para que estemos también viendo estas cosas y desmitificando también cosas que se podían creer en su momento y a aterrizar a las personas en la realidad, porque ahora ya no se puede dejar pasar ya estas cosas, ya. No se puede dejar pasar que en pleno 2024 o 2025, para que escuche esto, este, digamos, cayendo en mensajes de phishing antiguos. Ya los modernos, ya que lo vamos a hacer porque ya por IA ya la gente quizás ya voy a caer de los antiguos, no, no, porque por desgracia aún siguen estas cosas. Y bueno, ya yendo para la siguiente pregunta de la estructura de este podcast, eh, quisiera tocar un tema muy acercado a lo que es tu perfil profesional. Desde tu perspectiva, también desde todo el tiempo que has estado en esta área de lo de la ciberseguridad, ¿cómo es que ha ido cambiando o el panorama para las mujeres en el área de ciberseguridad? ¿O qué iniciativas crees que sean las adecuadas para que esto vaya a ir mejorando? Porque si bien es cierto, hay mujeres en ciberseguridad, porque no necesariamente las mujeres tienen que estar visibles para que existan en esta área, como suele pasar. Pero ¿cómo crees que han ido adoptando esto las empresas? Porque siempre hay todo este tema de temas de adopción, de que también vaya creciendo también el rol de la mujer en estas diferentes áreas de tecnología. ¿Cómo crees que ha ido cambiando esto? Fíjate que esa pregunta me gusta mucho porque precisamente está alineada a el tiempo que llevo yo estudiando ciberseguridad a full. Yo empecé en el 2012, ya de que dije, esto es lo que quiero y pues voy a ver hacia dónde me lleva. Eh, desde el 2013 saqué datos porque ya quiero venirte con datos aquí para que pues, tengamos ahí datos brutos que sí nos sirvan. En 2013 había menos del 10% de participación femenina en el área, o sea, ciberseguridad, hacking y general como tal seguridad de la información. Entonces, ahora en el 2024 ya subió de ese 10% a 25%. O sea, sí, claro que pasaron muchos años para que esto sucediera, pero dices, ese 15%, ¿qué fue el cambio? O sea, fue gradual, fue de un año para otro, y no, o sea, sí fue completamente gradual, pero precisamente fue motivado por iniciativas que nos han ayudado a muchas a tener estos roles o creernos el liderazgo de que pues, yo también puedo participar, ¿por qué no? Entonces, este avance sí, claro que nos ha impulsado mucho a tomar decisiones estratégicas y solicitar que también tengamos visibilidad y no precisamente esa visibilidad que algunas tenemos la fortuna de tener, sino visibilidad en nuestra área, que te ubiquen porque eres un especialista de, porque tienes el perfil y sabes. Entonces, al menos en México, tenemos actualmente dos organizaciones súper buenas que es WOMSI y es WUSEC actualmente. Estas organizaciones tan poderosas y mágicas cuentan con líderes que realmente están motivándonos, nos están compartiendo, le están echando ganas, nos orientan, nos llevan gente, para que justo haya esa comunidad de mujeres y no te quedes, bueno, no sé, yo creo que no es solamente por género, porque creo que hombres y mujeres a veces tenemos
este problema de, ¿y a quién le pregunto sin sentirme mal? Sin que vaya a recibir una mala respuesta, una burla como respuesta, o que de plano me haga sentir como que no tengo nada de conocimiento y que me falta más, ¿no? Esas inseguridades creo que nos las hemos eliminado justo con estas organizaciones porque al tener una comunidad y un buen grupo de apoyo entre mujeres, entendemos precisamente eso de, híjole, no quiero encontrarme una persona que me vaya a hacer sentir mal. O por mi género, que dudo mucho, pero a veces suele suceder, por los conocimientos tan básicos que podría llegar a tener, o porque no tengo conocimiento de nada de ciberseguridad, pero me gusta saber de hackers y quiero entender eso. Entonces, para todo se vale y estas organizaciones es lo que hacen, completamente orientarte a esto de ciberseguridad, estas áreas de oportunidad laboral tienes y así te podemos ayudar en conjunto. Entonces, esa parte me gusta mucho y precisamente por eso formo parte de estas organizaciones, porque no hay un fin más que apoyo entre todas y lanzarnos ya directamente a estas posiciones de liderazgo que todas estamos buscando y no solamente en México. Y precisamente la Organización de Estados Americanos tiene el Cyber Women Challenge, que es a nivel Latinoamérica, no solo México. Entonces, actualmente ha capacitado a más de 2,000 mujeres en habilidades completamente técnicas, estratégicas y de liderazgo en ciberseguridad. Entonces dices, bueno, son 2,000 mujeres, pero esas 2,000 mujeres, más las que tenga WOMSI, más las que tenga WUSEC, más las que tengan Women for Cyber, que también es otra iniciativa, pero de Europa, que también busca como visibilizar la participación de mujeres en el sector. Aquí nos dan mentorías, hay redes de apoyo y demás. Digo, 2,000 mujeres en el Cyber Woman Challenge. No sé ahora actualmente las estadísticas en WOMSI, pero ponle tú una media de 5,000 mujeres, al menos en un año. Dices, es un porcentaje que del 10% que teníamos en 2013 al 15% que ha subido al 2024, que son 11 años, pues es algo, ¿no? Es un porcentaje que mínimo, minúsculo, que nadie lo topa, pero de aquí a 10 años obviamente vamos a ver el cambio. Entonces no es una participación tan visible porque la mayoría, incluyéndome a veces, tenemos estos temas de exposición, de no quiero pues que me hagan un mal comentario, que me corrijan de una manera agresiva, porque de ninguna manera es que tenga el total conocimiento del área, pero comparto lo que sé, lo que me gustaría que otra persona entendiera del mismo ritmo y a la misma manera que yo lo entendí. Entonces, esa participación sé completamente por estadísticas, por números que lo han fomentado estas organizaciones. Y creo que hacen falta más organizaciones de mujeres en seguridad y si es que no se tiene la capacidad de infraestructura para hacer estas organizaciones, que haya la visibilidad para darle de las organizaciones a las mujeres de, hey, aquí estamos y te podemos ayudar, y de las mujeres de decir, pues bueno, me voy a aventar, ¿por qué no? O sea, ¿qué podría perder? Nada, nada, porque realmente todo lo que te dan, pues son oportunidades, en todo lo que quieras, pero son oportunidades. Y que bueno, son muy de nicho, tanto que algunas de estas organizaciones tienen alianzas precisamente formales con empresas que nos brindan oportunidades laborales, de mentoría, de capacitación, de entrenamiento full time. Entonces, pues obviamente ya estamos viendo ese cambio de chip entre las empresas para contratarnos, entre las empresas para capacitar y concienciar de que, oye, la misma cantidad de hombres que tengo en mi plantilla la tengo que tener de mujeres, porque si no, no va a haber como esa equidad que estamos buscando y que a nivel, pues, administrativo se ve mal. O sea, ¿por qué deberías tener sabes, tan notorio ese cambio? Entonces, la inclusión de las mujeres en ciberseguridad ya a nivel profesional, laboralmente, se ve desde la perspectiva en que a veces en algunas, digo, no todas, pero en algunas posiciones laborales nos ofrecen un poco más del salario que puede llegar a ganar un hombre. Entonces, claro que se enfocan en el género y claro que hay apoyo. Digo, de esto no se habla mucho porque desafortunadamente esas alianzas se hacen entre organizaciones y demás. No van directamente a tu vacante laboral y te voy a pagar más porque eres mujer. Claro que no. Pero
Digo, creo que desde la parte más lógica, claro que te ves mal, ¿por qué me van a pagar más por ser mujer o por qué me van a pagar más por ser hombre? De ninguna manera está bien ambas partes, es me van a pagar porque soy un ser humano y ya, ¿sabes? Obviamente, sí, temas de equidad se tienen que cumplir y por eso es que tiene que haber o 5 mujeres en un equipo y 5 mujeres en otro para que sea igual. Entonces, la igualdad en estas posiciones laborales y de liderazgo se está trabajando, no digo que ha sido pues lo mejor, o sea, la mejor como inclusión que se ha dado, pero es la mejor forma de que nosotras podamos llegar hasta allá. Entonces, si hay estas alianzas en las organizaciones, pues que sepan todas las mujeres que existen y que desde ahí pueden empezar a afianzar desde el entrenamiento hasta ya meterte laboralmente, porque es esa sinergia entre la organización y la empresa. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo he visto, cambios significativos en el sector a nivel género y también pues la representación de las mujeres en todas partes. Digo, la representación habla desde que ya hay organizaciones de mujeres, imagínate, a algunas se le ocurrió hacerlo y lo llevó a cabo y lo logró. Entonces, claro que lo hay y es un porcentaje de en 11 años un 15%, pero bueno, al menos no estamos en ceros, ¿no? Y yo también siempre estoy constantemente investigando un poco de esto, a pesar de que soy hombre, o sea, lo ideal, o bueno, no lo ideal, sino lo común que la mayoría hace es que solo las mujeres suelen investigar esto, pero no, o sea, yo desde mi punto de vista considero que todos debemos ser agentes del cambio y que si queremos de alguna forma también que esto vaya mejorando, también tenemos que dar nuestro papel, no porque seas hombre no vayas a apoyar, sino también ver. Yo soy del team de buscar que esto sea de forma orgánica, porque he visto que hay algunas, bueno, no en México, aquí en Perú, en algunos lugares, lo han aplicado a veces mal el tema de forzar una equidad, porque a veces, porque claro, así como también hay una equidad para que pueda haber un entorno igualitario para todos, que se respeten, para con todos se respeten estos términos, también hay, por desgracia, equidad forzada, digámosle ahorita. Porque el tema es que a veces, por ejemplo, en algunos concursos, por ejemplo, dicen obligatoriamente tiene que haber tantas mujeres en el grupo y quizás por cuestiones de tiempo o por asistencia no hay, digamos, tantas mujeres y solo hay y justo un grupo tiene 3 hombres y una mujer, pero dicen no, tiene que haber más, y ahí los descalifican, tristemente. Yo creo que también hay por ahí que ir mejorando porque a veces también la equidad se tiene que ir también de la mano con algo natural. No es, yo desde mi punto de vista no soy tanto del team que a la gente se le fuerza a un cambio, sino que se les muestre de forma natural. Por ejemplo, aquí en este podcast no hemos forzado a que haya imponente mujer, sino que fue todo normal, fue algo que se me nació en el momento, porque también veo también que es necesario y crucial también la participación de más mujeres en esta área, porque al fin y al cabo yo, en mi deseo también es que haya más mujeres que se interesen también por esta área, porque también todo esto va de la mano también de un interés, porque incluso también recuerdo que a inicios de este año se hicieron algunas investigaciones de unas chicas de una universidad de aquí para ver exactamente en qué parte del camino de una mujer a lo largo de sus estudios es en donde suele radicar esto de que no se va para una área de tecnología o ciencias o como le llaman STEM. Y bueno, muchas veces radica en los colegios incluso. No tanto porque para que vayas a una universidad tienes que haber algo que te va a tener que influenciar, sea monetario o sea personal o sea inspiracional, cualquier que sea el caso, radica siempre en los colegios y siempre está ese tema también incluso, y eso también lo recalcaron, de que a la par que se está dándole los recursos a las chicas para que puedan saber exactamente qué estudios podrían tener más adelante en áreas de tecnología, de paso también hacerlo no forzado, porque muchas veces se comete el error que enseñas a la persona qué áreas hay, pero también estás forzando a que quieras darlo.
que al final lo que se busca en sí no es que las personas lleguen a un área que no les gusta, sino que, a lo contrario, que sepan cuáles son las áreas y que, si bien es cierto, quizás te demore más, pero al final son los mejores resultados cuando las cosas son de forma orgánica, porque la persona ya lo va viviendo de algo natural. Al final no es como la clásica de que, ¿no?, que todo el mundo quiere forzar, de que las mujeres estén, no, sino que es algo natural, que vayan habiendo más participación y que poco a poco la persona lo vea más natural y diga, ah, mira, ya no lo veo algo raro, sino algo que digan que ya es común, ya. Es lo que yo al menos también aspiro y que claro, también va alineado con todo lo que has mencionado. No conozco, al menos en mi país, no conozco una organización que se concrete específicamente en área de ciberseguridad para temas de mujeres. Hay para área de programación, sí, pero en temas de ciberseguridad no la conozco. Desde mi punto de vista, quizás exista, pero quién sabe. Si me escuchan, no, hay que mejorar también en temas de difusión. Nos pasa a todos, hay que ir creciendo incluso también. Y bueno, no sé si vas a añadir algo a la idea o pasamos al siguiente punto. Adelante, al siguiente punto, no te preocupes. Sí, justo, a ver, ya hemos tocado un poco, pero quisiera ver si tienes algún puntito más que añadir en esto de la inteligencia artificial en el área de la ciberseguridad, porque literal, así como ha crecido la ciberseguridad, está creciendo la IA, los dos están de la mano, pero la IA está siendo más observada que la ciberseguridad, por desgracia. ¿Tienes algún puntito que agregar en este panorama de inteligencia artificial? Sí, fíjate que, como te decía, así como hace 2 años había esta tendencia de que la IA y que la seguridad en la nube y que todo se veía coqueto, actualmente, digo, va a continuar la IA porque he visto que durante este año sí se ha visto la implementación de la IA en otras áreas, específicamente en seguridad lo estamos viendo justo en herramientas. Entonces, esta transformación digital viene acompañada precisamente de herramientas de IA con IA para pues el fortalecimiento de defensas, como le llamamos en el área, ¿no? Que, bueno, la utilizamos muchas veces en el tema de análisis, pues para la información que es cantidades enormes y de esa manera, pues ya no estamos completamente de clic hasta identificar cuál es la amenaza, cuál es el log, ¿sabes? Cómo clasificar, ver si, ¿sabes? Todo este tema que teníamos que hacer antes manual, ahora hay herramientas que nos clasifican toda esa información que antes nos llevaba horas hacer a mano, que además de clasificarlas, nos da exactamente la respuesta que queremos para el aseguramiento o fortalecimiento, y de ahí provienen todas estas cosas que tenemos que hacer ya para la parte del hardening. Entonces, este análisis de grandes cantidades de información nos ha ayudado mucho desde la parte benéfica de la inteligencia artificial. En cuanto a herramientas, muchas empresas, creo que de las primeras fue Fortinet. Fortinet lo que hizo fue implementar soluciones de IA para los firewalls inteligentes que estaban normalmente vendiendo. Esto fue a partir de pandemia para acá. Si bien no había justamente lo que hablábamos, este personal capacitado para operar, configurar y mantener estos dispositivos, ya existía. Entonces estamos hablando de que, bueno, fueron 4 o 5 años, y es que ya nos estamos contando en el 2025, en los que tuvo que evolucionar precisamente para que estos algoritmos estuvieran tan perfectamente entrenados que ya pudieran predecir estos comportamientos maliciosos que nosotros desde la parte del análisis estamos constantemente necesitando, ¿no? Esos datos duros que nos sirven para trabajar. Entonces, esa parte del apoyo de la IA es importantísimo para nosotros, y claro que lo he visto en cantidades importantes de herramientas. Y ya a nivel comercial también, otro ejemplo es esta implementación que tuvo Gmail para reducir estos correos de phishing y para empezar a clasificar como qué tipo de spam era. Y según esto, según las estadísticas, fue un 35% de ciberataques lo que pudieron reducir en un año. Entonces, durante el 2024, ese 35% de personas
ya fueron beneficiadas con la IA implementada a ciberseguridad. Entonces ya no estamos hablando de que tu firewall de próxima generación tiene esta solución de, no, estamos hablando que tú a nivel usuario cualquiera puedes asegurarte de que no vas a ser víctima, porque ya desde arriba, desde Google, ya están implementando esto como un beneficio para ti como usuario. Entonces está a todos los niveles y es una parte bonita, digo que me gusta hablar mucho de la implementación de la inteligencia artificial. En su contraparte, pues también sabemos que están estas deepfakes, que está el phishing automatizado, que está WormGPT, que ya nos está haciendo todo el correo perfectamente estructurado, nos da todo lo que necesitamos personalizar para enviar esa campaña de phishing perfecta y lograr el objetivo. Entonces, digo, también la accesibilidad que se tiene a estas herramientas, pues es inmensa. Está en foros, está en estas plataformas en la Deep Web, está en todas partes. Pero bueno, está lo bueno y lo malo de la IA. Desafortunadamente, no podemos abarcar todo para erradicar completamente estas soluciones o implementación de la IA en esos enfoques tan ofensivos e ilegales. Pero también hay que hablar de las cosas buenas, ¿no? Como esa transformación digital acompañada de la IA, como lo que te digo, la mejora del spam, de las campañas de phishing con esos servicios de comerciales de Google, las soluciones en IDS, firewalls, análisis de grandes cantidades de información, la clasificación de vulnerabilidades, el que ya nos dé soluciones específicas para cada vulnerabilidad o para cada amenaza o cada riesgo. Entonces, bueno, es lo bueno y lo malo. Esas contrapartes sí quería abordarlas también, pues para que no nos quedemos solamente con lo malo. Sí, es que es como todo, incluso hace poco lo comenté cuando me hablaron sobre el futuro de la IA. Yo lo asumo así como, por ejemplo, los cuchillos, es de acuerdo a cómo lo use la persona. Puede ser algo beneficioso, puedes hacer muchas cosas como cocinar, como también la gente lo usa para hacer actos delictivos. Al fin y al cabo es una herramienta más que uno ve cómo la usa y que, bueno, tristemente hay personas que lo usan para el mal. Pero así como la gente lo usa para el mal, también tenemos que aprovecharla y usarla para el bien. También es que aprovechar también para aprender, fomentar también que se use más también de forma responsable de estas herramientas de inteligencia artificial para que también no haya filtraciones de datos como antes llegó a pasar, de que la gente pues, ponía todos sus datos y que al final luego otra persona preguntaba y ya podían acceder a eso porque ya se volvía algo público, tristemente. Y bueno, algo que quería acceder ahorita, una pregunta próxima, era, ¿cómo haces tú? Y esto es para motivar también a la gente que quiera crear contenido y también a las mujeres que quieren crear contenido. ¿Cómo haces tú para hacer todo este contenido técnico? Porque muchas veces yo también incluso tengo barrera a veces de llevar todos estos términos técnicos, todos estos conceptos técnicos o incluso pruebas técnicas a algo más accesible para el público, porque claro, una cosa es que yo lo entienda o que tú lo entiendas, pero otra cosa es que el público lo quiere entender o incluso que el público quiere mantenerse escuchando eso, porque a veces pasa de que, no sé, vamos a hablar de 25 términos de ciberseguridad y nadie sepa ni uno. A lo mejor nos hemos ahorita pasado a hablar de mucho phishing y la gente ni siquiera sepa eso. Pero bueno, recuerden que ya hay un episodio en el que hablamos de eso, así que no hay problema. Pero, ¿cómo haces tú para ver ese tema de conectar con el público con temas técnicos? Porque veo que tú también creas mucho contenido sobre ello. Sí, fíjate que actualmente estoy metiéndole mucha información a mi canal de YouTube. Digo, no es comercial, pero por ahí pasen a verlo. Me enfoco mucho en cómo me gustaría a mí recibir la información y adaptada a entornos reales, ¿no? Digo, no te voy a decir cómo hackear un vehículo autónomo de no sé qué, porque habría que conocer primero la estructura de un vehículo autónomo y yo no soy especialista de vehículos autónomos. Sin embargo, sí sé cómo vulnerar sistemas integrados en estos vehículos autónomos. Entonces, a lo que voy siempre es, esto es un vehículo autónomo, en lo que no me voy a meter,
pero esto es lo que lleva. Entonces, empezar a desglosar, yo siempre le llamo destripar las cosas para que llegue lo más digerible posible a, pues a todos mis amigos, ¿no? A todos mis compis que siempre están ahí consumiendo el contenido. Si te voy a hablar de OSINT, te voy a hablar de por qué es importante a nivel personal el que no haya tanta información tuya porque ya está otro haciendo esta técnica y a nivel técnica, bueno, ¿cómo puedes tú aprovechar estas herramientas OSINT para hacer OSINT de manera legal, estructurada y qué beneficio te va a traer realizar estas prácticas? Entonces, no solamente es hacerlo por hacer, sino cómo y para qué. Cuando yo veo mucho contenido, digo, yo no veo mucho contenido técnico, no tengo tiempo, la verdad es que no tengo mucho tiempo, pero siempre es como sentarme y decir, sí, pero ¿cómo? O sea, pero ¿cómo? Entonces, normalmente lo que hacemos a veces las personas es que nos quedamos con la duda de, pero ¿qué es eso? Y ya lo olvidas o lo anotas por ahí. Entonces, lo que yo busco siempre en mis videos es esto, para que no tengas la pregunta de ¿qué es esto? Ya te la estoy respondiendo desde el principio. ¿Para qué es esto? También te lo quiero decir. ¿Y para qué me va a servir? ¿Me va a dar dinero? ¿Me va a dar reputación? ¿Me va a dar, no sé, cierto grado de, ¿sabes? Otro nivel de entrenamiento, de conocimiento. ¿Qué? ¿Cuál es el beneficio? Entonces siempre lo enfoco así para que tú veas que lo que te estoy diciendo te va a servir tal vez a nivel escolar, a nivel profesional, laboral. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? En este caso, sí es un poco complejo explicar, ¿no? A alguna persona de edad adulta o algún niño que es phishing, o sea, ni entienden qué es un dispositivo móvil, o sea, no entienden cómo está estructurado el Internet, pero sí saben que es phishing, o sea, bueno, ok, entonces decirles, ok, la Internet está plagada de cosas y estas cosas, entre todas ellas está el phishing. Entonces ya dices, bueno, voy a dejar de lado la Internet, pero sí sé ya lo que es la Internet y ahora voy a entender qué es el phishing, cómo lo hacen, qué es una campaña de phishing, cómo lo logran, pues, sabes, como extender a tantas personas que la mayoría cae. Y de esa manera ya tan desglosado es que me gusta explicarlo, o sea, como si te estuviera platicando cualquier cosa que, una receta de cocina. A mí me gusta mucho cocinar, entonces siempre lo veo así estructurado de, ok, esto no es importante, esto sí, esto no, esto sí. Entonces, el desglose de cosas o hacerlo tan sencillo de que te va a servir para esto, porque esto y lo otro y el beneficio es eso. Eso es mi contenido y esa es la estrategia que me ha servido. Además, obviamente, de estar ahí como de lo entendieron. ¿Tú qué piensas? ¿Qué les gustaría ver? Porque también creo que parte de todo lo que estamos logrando en redes sociales, pues es gracias a las personas que tienen esa necesidad de aprendizaje, pero también que están ahí siempre preguntando. Y me gusta leer mucho los comentarios porque de esa manera sé qué público está viéndome, a qué me voy a orientar o qué tipo de lenguaje voy a usar para que sea comprensible para todos. Desde el que está estudiando apenas ciberseguridad por cuenta propia, al que apenas está entrando a la empresa a trabajar, a la que no sabe que hay más mujeres en ciberseguridad. Entonces, entra para todos, pero súper granular, ¿sabes? Que todo sea digerible para todos desde la perspectiva más común que somos los usuarios. Ya si eres un especialista, pues es evidente que vas a entender los tecnicismos, pero si encuentras la manera de que ese tecnicismo te lo pueda hacer más sencillo, pues mucho mejor. Entonces, eso es lo que utilizo mucho para la audiencia, que ha funcionado y que les gusta. Claro, ese siempre es el reto, hacer que el público lo entienda y que haya un buen recibimiento también de su parte. Lo que pasa es que muchas veces yo suelo notar que a veces cuando el contenido no es del agrado de la persona suelen criticarlo mucho, pero yo creo que debería haber un feedback correcto para que así la persona pueda hacer un mejor contenido posteriormente y ya no ten- incurra al mismo error simplemente, porque al final todo es en pro de la persona, no debería hacerse tan hostil, digamos, la forma de cómo abordamos un comentario para con los usuarios, porque al fin y al cabo todo va a ser en pro tuyo. Incluso este podcast, no sé, a lo mejor alguien termina criticándolo, pero siempre todo se hace con buenas intenciones. Pero bueno, suele pasar. No vamos a, por desgracia, nadie va a poder eliminar
el mal del Internet, porque eso existe, hay gente que le gusta esas cosas, no sé por qué, pero existe gente que le gusta ese tipo de maldad. Pero a pesar de todo eso, siempre los creadores de contenido siempre tienen esa labor muy loable de poder hacer que el contenido que es complejo o extenuante sea más entendible para con la persona. Porque al final, bueno, cada uno ha pasado una etapa o periodo de su vida un tanto compleja, como justo lo mencioné en el episodio pasado, de que a veces uno desea tener esa persona a la cual le puedes preguntar todas las cosas, y lo digo antes de ChatGPT porque ahora ya la gente puede preguntarle a ChatGPT, aunque no todo siempre sea real, pero antes uno deseaba, no sé, tener ahora respuestas rápidas, o que incluso cuando buscas en internet, las respuestas ya estén ya, pero no es así. Antes eran los foros, tienes que subirlo y esperar a que alguien te responda, o incluso que te respondan bien, porque hay gente que tú les preguntas y lo toman como algo personal y no te responden ni siquiera, o piensan que es un insulto, o piensan que es algo trivial. Pero no, ahora ya es mucho más sencillo y hay que leer el contenido y hay muchos más que siguen saliendo que buscan también luchar para que toda esta parte técnica se llegue a buen puerto para con las personas. Y bueno, siempre los destaco bastante, incluso, bueno, por sobre todo también a ti, a Leide, que tú has ayudado bastante ahí en la parte de México, incluso aquí también a Jean Paul, que también está aquí en Perú, está aumentando también esto de informar en el área de ciberseguridad aquí los peruanos. Y bueno, en cada país hay cada creador de contenido de ciberseguridad, y que lo cual espero que incluso sigan aumentando más para que ya más personas ya estén informadas. Y bueno, pasando al último punto del día de hoy, porque ya he visto que el episodio se ha alargado más, pero es mejor, así más personas saben más cosas. ¿Qué consejo le darías a nuestra audiencia para que pueda entrar en este interesante y muy querido área de ciberseguridad? Pues mira, primero desde el emprendimiento. Eso es importante porque creo que está muy bien nuestra pasión. Yo amo mucho saber o conocer un nuevo tópico de mi área, pero obviamente siempre enfocándolo a qué beneficio me va a traer. Desde la perspectiva social, que puedo compartirlo o puedo encontrar personas que puedan darme una mentoría sobre eso para yo considerarlo en mi especialización hasta pues que me reditúe económicamente para que pueda vivir de ello. Digo, ahora tengo la fortuna de que sí puedo vivir de ello, pero siempre es darle ese enfoque, ¿no? Que me paguen, que sea bueno, que me interese y que me sirva ese conocimiento. Entonces, desde la parte de emprendimiento, te digo, hace 7, 8 años que comencé la consultora y era justamente porque digo, tú puedes ofertar tus servicios. Está un poco complejo el área laboral en Latinoamérica en ciberseguridad y no complejo porque no lo haya, sino complejo porque no está tan bien pagado como quisiéramos o como lo pagan en otros países que no son Latinoamérica. Entonces, esta parte, si tú tienes la posibilidad de formalizarte y empezar a ofertar tus servicios como freelance, meterte a programas ya de manera profesional de Bug Bounty, si tienes todas las habilidades necesarias, hazlo. Siempre enfoca todo lo que tú obtengas, información, entrenamientos, técnicas de seguridad, todo lo que dices, ya puedo trabajar de esto, ok. Entonces ponlo a la práctica. Si no lo quieres de manera formal porque eres aún estudiante, búscate ofertas que sean adecuadas a ti, oferta tus servicios desde, no sé, un pentest súper sencillo. También, eso creo que no lo tocamos, pero también involúcrate en el área legal, que sepas que estás haciendo lo correcto, cuál es el alcance que puedes tener y qué medidas de protección legal puedes tener desde esta perspectiva que tú no eres formalmente un empleado de, ¿sabes? Entonces, eso es muy bueno, vivir de la ciberseguridad es un sueño que muchos siempre tuvimos y que algunos apenas andamos ahí logrando, pero se hace. No desistan, siempre les digo que no desistan porque se logra. Es en consecuencia de la disciplina, de estudiar, de buscar oportunidades, pero no lo hagan de gratis. No siempre, digo, esto de compartir sí, porque digo, es un hobby, me fascina,
pero ya a nivel profesional, cuando de verdad le vas a dedicar tiempo, cobra. O sea, búscate tablas de precios por horas, alternativas, pero sácale provecho, siempre sácale provecho porque la ciberseguridad tiene para todo. O sea, hay mucha carnita, muchas áreas, muchos caminos para dónde irte y reditúa completamente. Digo, para vivir una vida modesta, si es que tienes muchas oportunidades laborales para vivir una vida como tú quisieras, digo, buena o mala, pero como tú quisieras, y enfócalo ahí, desde el tema de emprendimiento. Busca cómo monetizar lo que ya sabes. Desde la parte de creación de contenido, también enfócalo desde cómo a ti te gustaría recibir la información y cómo te gustaría que a ti te respondieran. Porque si es bueno a veces mantener el personaje, de que todo good vibes, pero a la mera hora a veces, híjole, nos topamos con personajes que dices, ay, me duele la respuesta o me duele que no sea lo que veo. Y digo, tener justamente toda esta, pues, humildad de decir, te puedo apoyar, pero oye, yo también estoy aprendiendo todavía. O sea, el hecho de que, ya me está dando de comer la ciberseguridad, es porque estoy trabajando pero no soy un súper, ¿sabes? Cerebro de que ya lo soluciono todo en un solo segundo, que si bien a veces sí puede pasar, pero digo, es parte de toda la experiencia que puedes llevar. Entonces, esa humildad de decir, ok, tal vez tuve un error en, no sé, la creación de contenido y demás. Sí me lo estás haciendo saber de forma agresiva porque a veces puede suceder y suele suceder, pero pues no pasa nada, o sea, es un error. Si tú no me lo perdonas, pues no pasa nada. Quizá es tu manera de enfrentar ese problema que viste en mí, pero yo lo puedo solucionar o lo puedo ir mejorando este contenido. Entonces, es una de las cosas que creo que nos da mucho miedo hacer al iniciar a crear contenido, el ser expuestos, el que la credibilidad es importantísima, el que te pregunten, ¿y tú cómo sabes o por qué? Entonces, siempre sustentar todo lo que hablamos con preparación. O sea, no se avienten a crear contenido de un tema que no dominen, porque sí es difícil. Y no digo que esté mal, sino es difícil a veces conservar el hilo de lo que queremos comunicar. Entonces, si la comunicación no es adecuada, no tiene el enfoque que quisiéramos, no va a ser comprensible para el usuario que nos está viendo. O bueno, yo en este caso son mis amigos del internet, porque me encanta. Siempre les pregunto como, ¿y qué onda? ¿Qué otra cosa les gustaría ver? ¿Cómo? Entonces, el escuchar también a la persona, si sea una o dos personas que te dé like, esas personas son súper importantes porque estás chambeando para ellas, porque esa información sabes que la va a ver, una reproducción cuenta mucho y no solamente en el tema de monetización de redes sociales, sino que importa mucho porque ya no estás quedando mal a la gente que sabe y cree en ti desde, te digo, toda la humildad del mundo de, ok, tal vez así no era, pero no te preocupes, voy a investigar y te doy la respuesta exacta y certera de, aviéntense sin miedo, pero les digo, fundamentando profesionalmente, de alguna manera lo que están hablando, porque si yo me pongo a hablar de un tema que no domino, se ve, claro que se nota, y claro que no le puedo dar seguimiento porque pues ya no sé qué enfoque le voy a dar. Entonces, si te gusta un tema y estás aprendiendo sobre él, empieza a compartir todo lo que sepas y de lo que estés seguro que ya existe, que ya se hace. Y si no lo sabes, investigalo. Cuando lo domines medianamente, compártelo para que otros también empiecen a estructurar pues el conocimiento que tú estás adquiriendo. Entonces tú como ya estás un pasito adelante de lo que estás aprendiendo, cuando a ti te hagan alguna pregunta, cuando lleguen a consultarte de manera buena o mala, agresiva o amigable, sepas cómo responder y tener muchísima, muchísima salud mental. O sea, creo que a veces tememos, digo, mi comunidad afortunadamente son súper buena onda, lindos, son otra clase de personas que sabemos que todos nos estamos apoyando, pero nunca falta alguna persona que puede llegar a hacerlo de mala fe y nos corresponde a nosotros o aceptarlo desde la buena manera de decir, lo voy a corregir, es un área de oportunidad, o atacarnos y decir, no, ya no lo voy a hacer, tú no sabes, ¿sabes? Entonces, esa humildad hay que trabajarla mucho desde dentro, pero siempre sin miedo, no pasa nada, no nacimos sabiendo, no somos súper expertos en computación cuántica de seguridad y cifrado, claro que no, o sea, son cosas que vienen y que algunas personas pueden llegar a tener el tiempo de dominar, la economía suficiente para estudiarlo a full y también la paciencia para entenderlo.
Entonces, aparte también desde el usuario, desde quienes nos ven, me encantaría que pues lo valoraran, o sea, las horas de estudio que tenemos, toda la edición, por ejemplo, tú, toda esta edición que se va a hacer de este podcast, las horas dedicadas a el hablar, el estructurar las preguntas, el tema, todo eso cuenta y es la presentación que damos a los demás. Y bueno, esto desde toda la parte creativa porque es importante cómo reciben el mensaje. Y ese mensaje pues es prácticamente entre tú y yo la comunicación súper vital para que lo entiendan y para que se motiven. Entonces, pues no les voy a hacer un video de que, hola, ¿cómo están? ¿Sabes? Porque desde la actitud ya no está cool. Entonces, si te ven animados, si ven que a ti te gusta, pues claro que se van a motivar y que lo van a hacer y que si no van a hacer contenido, pues al menos van a entender el tema y posiblemente lleguen a especializarse en eso. Entonces, más que influir, creo que deberíamos ser referentes de que sí se puede estudiar, hacer cosas de lo que te gusta y comer de eso. O sea, que es súper importante como que esas 3 cosas para que podamos tener esa estabilidad como personas y que ya no tengamos esos miedos de qué va a pasar y si me aviento, qué oso, qué pena que me vean. Digo, sí nos da a veces un poquito de cringe vernos, ¿no? Al menos a mí es como de no, no me soporto. Pero digo, está cool el mensaje, a lo mejor y ese comentario sí me sirvió de algo y bueno, funciona para todos. Siempre leer y escuchar todo lo que nos tienen que compartir los demás, porque no solamente es de nosotros hacia ellos, es bidireccional esta comunicación. Entonces eso, sin miedo y con mucha, muchísima humildad. Ya saben, ya. Muchas gracias, Ale, en verdad, tus consejos. Ya hasta yo también los voy a aplicar bastante porque han sido muy enriquecedores, en verdad, todo lo que has dicho al público, también yo lo sentí también, el cómo también la gente lo va a recibir, todo esto también, el cómo también transmitimos todos nuestros mensajes, porque si algún de aquí a pasado mañana, digamos, una persona ya es ya un poco más grande en contenido, uno no tiene que igual, por haber crecido y olvidarse también de sus orígenes, y ya no está respondiendo a personas, ya solo porque sus preguntas son sencillas, sino todo lo contrario, uno siempre tiene que estar abierto a su público y seguir respondiendo. Claro, va a depender también del tiempo, porque tampoco es que tengamos todo el tiempo del mundo, pero es muy importante todo ello. Y bueno, no sé si tienes algunas palabras finales, porque ya hemos llegado al final de este episodio. Pues más que agradecimiento, Gianmarco, yo encantadísima de estar aquí, de platicar, de que la comunidad me haya considerado para estar aquí compartiendo lo poco o mucho que estamos aprendiendo y emocionada cuando salga esto porque nos comenten qué les parece, qué cosas les gustaría que tú le compartas, eh, toda la comunidad que les comparta esta parte de, bueno, creación de contenido, que se informen mucho, infórmense mucho con todas estas reportes de vulnerabilidades que viene y justo para adelantarnos un poco es que nos sirve tener estas tendencias a la mano y decir, me voy a enfocar en esto, o ya sé que es una nueva área que viene emergente de aquí a 2 años, entonces posiblemente eso sí me dé comer o eso sí me sirva para crear contenido, puedo aprovechar esta oportunidad, ¿no? Entonces, es eso, háganlo con mucho amor, entiendan los conceptos bien, enfóquense en ciberseguridad siempre desde la mejor perspectiva que es la profesional, nada de andar haciendo chanchullos en internet malos porque de verdad no nos lleva a ningún buen término. Y bueno, hagan todo de verdad desde la mejor manera posible. Siempre va a haber limitantes, como lo hemos platicado aquí, siempre va a haber personas que posiblemente lo hagan de mala fe o que igual sepan más que uno, pero no tengan ese tacto para comunicárnoslo. Todo eso queda de lado si uno se enfoca a lo que quiere y tiene la disciplina constante y latente de continuar sobre ese sueño o ese objetivo que tenemos. Y pues bueno, te agradezco mucho, Gianmarco, por todo. Les agradezco mucho a todos los de la comunidad porque estemos aquí. Espero estar por acá en próximos episodios, hablando tal vez de otra cosa, pero muy agradecida y contenta nuevamente por estar, por compartir estos tiempos, esta nochecita previa casi a Navidad, pero bueno, nos vemos, Gianmarco, de verdad, muchas, muchas gracias y gracias a todos por su tiempo, porque ahora sí creo que nos extendimos más de lo común. Sí, muchas gracias, Ale, en verdad. Y ya prácticamente estamos a un día nomás de Nochebuena, de Navidad y del Año Nuevo ya casi.
ya casi no falta nada. En verdad agradezco mucho tu tiempo. Para los que estén escuchando este episodio, en la descripción de todas las plataformas de este podcast están todas las redes de Aleia para que puedan acceder a todas las publicaciones que ella hace sobre diferentes contenidos de ciberseguridad. Y bueno, ya no nos extendemos más porque el tiempo en verdad nos ha ganado. Eh, y bueno, nos estaremos viendo ya en próximos episodios. Ya faltan unos cuantitos más y ya la temporada 3 se acaba. Y, y ha sido en verdad un placer. Y bueno, nos vemos Muchas hasta una próxima gracias. oportunidad a todos. Nos Muchas vemos. gracias. Bye. Bye. Bye.